tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos una vez más a este hermoso canal. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, la maestra Patti. Maestra Patti, autora de este gran libro que seguramente ustedes ya conocen, Pedro el Negro, que pues hace años que inició con este proyecto, maestra. Exactamente. Y increíble lo que ha logrado. Incluso otros libros, ¿no? Que creo que nos trae aquí. No sé si ahorita nos vaya a platicar de eso. Claro que sí. Pues platíquenos un poquito de cómo inició este recorrido sobre el libro y qué es lo que la inspiró, por qué decidió escribir este libro, cómo es que se adentró a ser escritora. Híjole, son muchas preguntas aún. Vamos a ir una por una. ¿Por qué? Porque creo que como sociedad siempre debemos de buscar el punto adecuado para poner nuestro granito de arena. Y bueno, pues afortunadamente todos hemos sido dotados de ciertos dones que algunos aprovechan, otros no, y la verdad es que a mí, desde que conocí las letras, titilan dentro de mí, es una necesidad enorme escribir diariamente. Yo creo que por eso los harto todos los días en mis redes sociales con poesía, con escritos, ¿no? De gestión emocional, qué sé yo. Y bueno, ¿cómo empezó esta idea? Pues la verdad es que no estaría de más reconocer que esta leyenda la conocí a través de amigos, de otros amigos, que empezaron a despertar en mí esa necesidad de ir a investigar y de ir a buscar esa información. Lo que la verdad, te soy honesta, no tenía contemplado hacer una biología, porque yo dije, pues escribo un libro de Pedro el Negro, que fue el primero, Pedro el Negro, la leyenda, que fue pues un concepto para niños inicialmente. De hecho, pues por eso cuando lo leen se dan cuenta que es una lectura muy amable, muy propositiva para los niños, en torno a que es el medio adecuado para que nuestros jóvenes y niños realmente conozcan los antecedentes culturales de nuestra población. Claro, sí, algunos jóvenes crecen y la verdad se pierde estas ideas, ¿no? Estas historias que nos contaban nuestros papás. Así es. Y que nada más quedan, de hecho que antes no había como tal un libro, ¿no? O algo así, yo siento que era más como de palabra. Exacto. Palabra. Era sí. Del abuelo me contó, ahora yo se la cuento. Y era parte de cómo iba evolucionando esta leyenda. Así es, ¿no? Era narrativa oral 100%, de hecho de eso está lleno mi libro. O sea, de ir a distintos lugares, platicar con la gente más longeva y dejarnos llevar por esa manera o esa visión que tenían desde diferentes perspectivas, porque la verdad es que no nada más anduve aquí en Ocoyoacac, sino fui a los diferentes lugares donde se tuvo o se tiene como la referencia de que Pedro el Negro ahí existió, como es en Santiago Analco, a Tarasquillo, a Meyalco, a Momolulco, inclusive en Naucalpan, que estuve mucho tiempo. Y ya cuando me fui dando cuenta, desarrollé una historia donde no solamente Pedro el Negro era el protagonista, sino también un niño de escasos 8 años. Y donde nos lleva de la mano a conocer no nada más la historia de Pedro el Negro, sino como te decía en alguna ocasión, Saúl, pues la arriería aquí tiene un lugar realmente importante en la historia, porque pues ellos eran protagonistas de... ¿A quién sino a ellos asaltaba Pedro el Negro? A los arrieros. A los arrieros, que eran los que pues se encargaban de ir y llevar y traer mercancías, y entre las mercancías pues el metal predilecto de Pedro, pues que era el oro. El oro y la plata. Y bueno, en el primer libro haz de cuenta que despierto ese interés por conocer más de Pedro. Okay. En general, hablo de elementos que yo creo que ya nuestros niños y jóvenes definitivamente ya no conocen. No, y era increíble que se haya perdido este tipo de leyendas. Ya no conocemos ni siquiera el trasfondo de lo que pues era una historia para Ocoyoacac, Lerma, como dices, que se va rodeando toda esta zona, ¿no? De aquí, de lo que fue Pedro. Así es. Y tenemos más leyendas, ¿no? Claro, pero... No, pero yo creo que la más emblemática, completa y llena de esos elementos que nos hacen únicos ante más municipios del Estado de México, justamente es Pedro el Negro. Sí, claro.
Pero entonces yo dije, bueno, me quedé a medias con la información que yo tenía. Y dije, no puedo dejarla al aire. No puedo, porque tenía inicialmente un proyecto que de hecho lo sigo, ya se cocinó, ya pronto va a salir al aire, que son las crónicas de Pedro el Negro. Queremos así información de eso, Pati. Sí. Pero dije, bueno, habrá quien lo escuche, pero los que no, ¿qué hago? Y yo quería llegar a toda la población, llegar a todos los gustos. Yo sé que la lectura es diversa y todos tienen diferentes gustos, y entonces dije, tengo que acaparar todos esos gustos para que realmente se siga dando ese desglose de información para los más jóvenes. Y entonces se me ocurrió justamente la idea de este segundo libro, que es La leyenda continúa, La sombra del pacto, porque en el primer libro hablo de su lado humano de Pedro el Negro. Okay. Pero tras ese lado humano, ¿qué hay de ese individuo que viene a resaltar en los 1800, continúa vigente 1900 y hasta la fecha seguimos hablando de él, y un joven que no pasan los años sobre él? ¿Cómo le hace? Quisiera yo el secreto para perpetuarme. Exacto. Y entonces empieza el lado humano, el lado místico, de la leyenda, que es qué hay tras ese pacto que todos sabemos que hizo. Okay. Y no es necesario saber con quién lo hizo, obviamente. Aquí hay un adquisidor de almas que siempre anda tras los más necesitados, porque justamente explica Pedro, ¿no? Lo que sucedió. ¿Por qué lo persuadieron de esa manera, para, siendo un hombre normal, insurgente inclusive? Y pues he dado muchos datos interesantes, como por ejemplo el nombre de Pedro el Negro aparecía en el libro de 5º grado de la SEP hace como 2-3 generaciones. O sea, realmente lo reconoce. O sea, sí hay como un reconocimiento por parte de quién es Pedro el Negro, sí, pero no había algo detallado, era una mención. Mención, y muchos, pues les comentaba aquí a tus amigas que pues hay muchos hijos regados de Pedro el Negro, muchos nietos. Claro. Entonces, de que existió. O sea, ¿hay familia aún de este personaje? Sí, de hecho, en algún lugar muy no tan cerca de aquí, de hecho hay un nieto. ¿Hay un nieto aquí en Ocoyoacán? No es en Ocoyoacán, es en un municipio, no puedo revelarlo como tal, pero es en un lugar que está como a 4:30 horas de aquí. Wow. Pero hay un nieto de pero ¿cuándo y por qué hizo ese pacto? Okay. Entonces, este libro realmente revela parte de todos esos secretos que al final de cuentas, mira, el único que los va a saber al 100%, ¿quién va a ser? Pues nosotros. Pues Pedro es el único que va a saber. Bueno, nosotros a través del libro. Exacto. Sin embargo, pues se van revelando, se encausan a esta información que tengo de cómo pudieron ocurrir los hechos. Fíjate que el pasado martes fue mi primera presentación en el Festival Internacional Quimera. Y me preguntaban, en una de las preguntas que me hacían en esa presentación, me decían, bueno, ¿y cómo murió Pedro el Negro? ¿Cómo murió? Y yo lo digo aquí, o sea, es que en realidad no hay una certeza de que siquiera esté muerto. La información que han manejado unos libros, porque hay 2 libros escritos de Pedro el Negro que realmente no han trascendido, desafortunadamente, manejaban una fecha, un día, un acontecimiento, pero en realidad no lo hay. O sea, por más que se indague, no hay una certeza de qué ocurrió con Pedro el Negro. Es más, pues lo dejamos a la imaginación, posiblemente su alma pues sigue penando, ¿no? ¿Y qué pasó con los tesoros? También me decían, hay un capítulo bien interesante que habla justamente de los tesoros de Pedro el Negro, donde Pedro pues habla directamente de lo que
son los tesoros para él, qué representan y dónde quedaron. Claro. También me hacían una pregunta de que si algún día alguien descubrió alguno, pues posiblemente sí. Mucha gente alrededor de la leyenda, la verdad es que ha encontrado oro. Ha encontrado oro. Aquí incluso en Ocoyoacac se han encontrado. Sí, cosas. Por supuesto. Aquí en Ocoyoacac muchos decían que eran los mismos revolucionarios que iban escondiendo que cuando llegaban los revolucionarios, la gente escondía el dinerito que llegaba a tener, pero yo me pregunto, ¿tú crees que aquí en la población, que generalmente, no hablamos de que somos una población pudiente? Claro. Entonces yo digo así como que realmente nosotros teníamos oro, o de dónde salía ese oro que aquí en el municipio varias personas encontraron. En la Saxinda, ¿no? Creo que también hay muchas partes de la Saxinda de pues, ¿qué crees que sí? Sin embargo, fíjate que hay un punto bien importante que yo comento aquí en este libro. Ajá. Y que muy pocos conocen. Sí hay gente que conoce, por supuesto, pero son pocos. Uh-huh. Que, por ejemplo, un punto importante es cerca de la iglesia de Guapanmaya. Ah, ok. ¿Cuándo la remodelaron o qué? No, en un terreno aledaño, uh-huh. Inclusive había una cueva. ¿En Guapanmaya? En Guapanmaya. Está muy céntrico, ¿cómo? Así es. En una cueva. Pero vamos a pensar, imagínate hace unos 150 o 200 años. Ok. ¿Y dónde estaba la cueva? ¿Cerca de la iglesia? Cerca de la iglesia, de hecho en una casa. Ah, okay. Y en esa casa también hay unas historias muy, muy, muy cañonas que las mismas personas que habitaban en ella nos cuentan. Ok, ¿y cómo ha sido también este proceso de recopilación de información, de acercarse a las personas? ¿Cómo ha vivido también esta parte? Porque me imagino que todo el trabajo que se ha aventado para investigar y realizar estos libros, pues es enorme, ¿no? O sea, ¿cómo ha batallado con esa parte? ¿Quién le ha ayudado? Es una pregunta bien interesante, porque ¿qué crees que yo creo que hay mucha gente que está en la misma perspectiva que yo, de rescatar una información para que se siga dando de generación en generación y no se pierda? Entonces, ¿qué crees que cuando yo hago una convocatoria o de pronto me pongo de acuerdo con alguien para hablar de la historia, en ese mismo momento me llaman, me describen, me buscan, yo tengo otra cosa que contarles, y así se ha acrecentado esa información? La verdad que la mayoría, como bien lo dices, pues es una información oral. Sí, claro, nada más es cosa de que se vaya pasando. Exacto. y pasando. ¿Qué tanta diferencia hay de la leyenda de Pedro o la perspectiva que se tiene de lo que le ha contado a la gente de aquí del municipio a lo que ha contado, digamos, del Lerro? O sea, ¿es distinta la leyenda, en que cambian, o sí coincide bastante? No, coincide bastante. O sea, todos están en un mismo tenor. Por ejemplo, aquí la única diferencia, que también la manejo aquí, uh-huh. es, por ejemplo, en Atlapulco no lo conocen como Pedro el Negro. ¿Cómo se llama? En Atlapulco lo conocen como Pedro Rojas. Pedro Rojas, ¿y por qué Rojas? Así es. Pues supongo que era su apellido. Rojas. Oh, okay. Pero realmente, físicamente, su manera de actuar, de cómo asaltaba, en todos hay una coincidencia. ¿Y descripciones de él físicamente también? Digamos, en el libro podemos ver cómo era él, si tenía barba, o lo describen, o nada más es como su nombre. La verdad, ese aspecto también se ha mantenido como muy discreto. Yo inclusive, porque a mí me decían, ¿por qué le dicen negro? Uh-huh. Y había varias versiones, que finalmente una apunta simplemente puede ser porque se vestía de negro, uh-huh. o porque, como yo lo describo en el libro, uh-huh. pasaba tanto tiempo, inclusive en la copa de los árboles, observando, porque su mayor privilegio uh-huh. era la observación. O sea, era algo muy icónico de Pedro el Negro. Mediante la observación él sabía y conocía los caminos como nadie los conocía. Las rutas de los... Y aparte, pues, aquí también lo manejo, tenía sus informantes. Informantes a nivel humano, terrestre, normales, que se iban pasando, por ejemplo, en los mesones. Él era muy amigo de la gente de los mesones porque sabía que ellos eran los que tenían
la mayor información posible, porque todos llegaban a los mesones a descansar, a tomar agua, qué sé yo. Entonces ellos sabían, se enteraban, pero también tenía informantes pues no tan humanos. Ah, ok, entonces se metía como con magia negra, ¿o qué? El aspecto místico, ¿no? El gato que apareció también, no sé si te platiqué la otra vez o que si la lee público que nos está mirando, que nos está escuchando, pues sabe que en Santiago Analco se ve una gruta con el rostro de Pedro el Negro. Ah, sí, de hecho sí vi algunas fotos que se subieron. Sí, pero en la parte baja se ve clarito la figura de su gato. Y entonces él decía que una de las peculiaridades era que siempre que estaba Pedro, estaba muy cerca siempre un gato negro, o también lo relacionaban con víboras. Oh, ok. O sea, toda esta parte mística, ahora sí completamente mística, y que aquí la manejo y que tampoco, o sea, por ejemplo, los mismos bandidos que trabajaban con él, ni ellos sabían. O sea, había muchas cosas que pasaban y que ellos no le encontraban la explicación. Sin embargo, por el respeto que le tenían a Pedro, realmente ellos no preguntaban, pero les tenían esa duda. Otro aspecto importante en ese libro es las mentadas rutas. Ah, ok. Porque había muchas personas que inclusive se hicieron más leyendas en torno a esto, donde decían que había túneles y que de pronto se perdía la gente y aparecía en otro lado y que sentían que pasaban 5 minutos y luego salían y que ya habían pasado, años. Años, ¿no? Pues el que supuestamente manejaba súper bien todas estas rutas, inclusive que iban de aquí a Nicolás Romero, pues era Pedro el Negro. Y bueno, pues de ahí surgen muchas preguntas, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿y cómo van a aguantar el oxígeno, la respiración de un trayecto? O alucinaba, exacto, ¿no? Imagínate adentro de una cueva, los gases, todo exactamente, lo que y pues aquí más o menos le damos forma, le damos un por qué sucedía eso. Y bueno, está bastante en San Miguel, aquí en Coyoacán, hay una leyenda respecto a la Cueva del Diablo. No sé si han escuchado esa historia tan emblemática de... Sí. Yo creo que sí, no sé si los niños de hoy en día... ¿No? Ajá, sí, del chivo, que de hecho si te metías y que según ya está sellada, no, yo no lo he ubicado. Dicen que sí ya está sellada. No sé si has visto en el Calvario, donde hay una ermita chiquita de un... no sé qué imagen sea, de qué santito sea, o si es de la Virgen, es exactamente atrás de ahí. Atrás de ahí dicen que es donde está sellado, que ahí podías pasar. De hecho, dicen muchos que era como también un túnel en el que tú podías entrar y según salías hasta Tlapulco o la Ciudad de México, no sé, estos túneles que eran muy mágicos y digamos que tú avanzabas 10 pasos y ya estabas en otro lado súper lejos. ¿Estas partes sí las sellaron o se tiene un registro de que existen selladas? O sea, ¿sí existían estas cuevas? Sí, o sea, de que existían, inclusive una de las personas que supuestamente se metió por ahí, era un señor de San Miguel justamente que le cuenta la historia, que ya se iba a llegar la fecha de la fiesta de San Miguel y que no sé si te acuerdas que anteriormente era una tradición dar cañas. Ajá, sí. En algunas iglesias siguen dando, en otras ya no. Bueno, pues se supone que por X o por Y no habían ido por la caña. Y estaban preocupados porque inclusive ya hasta querían cancelar la fiesta porque no había caña. Entonces, supuestamente esta persona encontró esta entrada y alguien le dijo, mira, acá hay cañas. Y él narra que se metió y que vio muchas cañas y que las empezó a cortar, a apilar para que nada más ya, a lo mejor las dejó en la entrada para que otros ya las transportaran. Y estaba contento, ¿no? De que ya había encontrado las cañas, pero resulta que en el tiempo real, la familia de esta persona dice que pues, se desapareció, que lo anduvieron buscando, anunciando y demás, por aquí por allá, y que después de no sé cuántos años salió con sus cañas. Wow, eso sí no lo sabía. Sí, pero que él pues decía, pues acabo de entrar y aquí están las cañas para la fiesta. Entonces,
Pues tras esa leyenda, o no sé, chisme, tal vez en ese momento se notó como tal, muchas personas supuestamente querían entrar. Y ya la selló, ¿pero por qué la sellaron? Pues ¿Quién la selló? Justamente para que no, es que, ¿qué crees que pasan cosas bien extrañas ahí? Pues no quisieron que se siguiera desapareciendo gente. Ah, ok, Y yo creo que la misma gente de ahí del barrio propuso que mejor se sellara. Porque yo también en algún momento dije, yo quiero ir. Sí, Pero yo cuando decía, ¿cuál es la entrada? Y dice, pues exactamente atrás. Dice, por eso pusieron esa ermita, que es la señal de que acá ya no hay paso. Punto. Y se quedó como cancelada. Pero fíjate que aún así hay mucha gente que viene de muchas partes, porque esta historia trascendió las barreras de Ocoyoacaque. Porque mucha gente aún sigue subiendo y se toma la foto en la ermita. Porque pues, saben que de ahí nace esa historia. Ay, qué bonita historia. También son muy bonitas todas estas historias, por lo que estamos ya casi llegando al Día de Muertos. Estas fechas son muy bonitas. Creo que todos deberíamos saber un poco de nuestra historia, de las leyendas que se nos han contado, de estas hermosas historias que han trascendido de nuestros papás, de nuestros abuelitos, y tenerlas también, por ejemplo, en física, ahora que siquiera tenemos un libro, ¿no? de estas leyendas. Es increíble que ojalá pudieran tenerlos todos, y yo los invito a que adquieran este libro. ¿Dónde lo podemos adquirir, Pati? Pues mira, el punto más importante y más cercano conmigo. Recuerden, soy una escritora independiente, por tanto, bueno, pues yo veo todo lo referente a mis libros, desde el proceso hasta la venta, pero también las personitas que son cercanas a Metepec también lo pueden adquirir en la librería de Fondo Isidro Favela. Ahí están todos mis ejemplares. En Naucalpan, a través de mi amigo Román Ibarra y del proyecto social Naucalpan AC, que justamente le está dando un nuevo giro a mis libros, porque cada libro que se venda tiene un fin social también. Entonces con ellos, saludos a David Parra, el presidente de esta asociación, también con mi amiga Lisette Solalinde en preparatoria ITAD, también ahí a través, si son de Toluca, pueden hacer sus pedidos y con todo gusto con ella les puedo hacer llegar cualquiera de mis 15 libros. ¡Wow! 15 libros. Imagínate, es toda una trayectoria y un orgullo también que seas Pati de aquí de Coyoacán. Sí, la verdad. Imagínate el orgullo que tenemos de tener a alguien como tú que ha escrito todos estos libros. Es increíble. Y de verdad, amigos, espero tenerla aquí más seguido, Pati, para que nos siga contando más historias de Pedal Negro, de todos sus libros, y que nos dé una cátedra, ¿no? De lo que se nos ha olvidado a bastantes jóvenes. Ojalá que les interese. Y pues saben, les dejo aquí el perfil de Pati para que vayan, le den un mensajito y pues ojalá adquieran pronto su libro. Está muy bonito. Y también el libro que habías hecho, el anterior, el de Chico, ¿no? Del niño. Cuéntanos un poco también un poquito rápido de ese libro. ¿Del libro anterior? Ajá, el libro anterior. Sí, pues es que ese tenía tantas bondades, tan maravillosas, tantito, porque tiene unas fotos geniales. Todas las fotos están ilustradas con gente de aquí mismo de Ocoyoacaque. Yo dije, ¿para qué quiero inteligencia artificial o para qué quiero modelos? Si aquí tenemos realmente personas que de corazón son arrieros y que dignifican mucho la identidad del arriero y pues tienen ese plus, que tienen unas fotos maravillosas de gente de Ocoyoacaque, que habla de puntos bien estratégicos como son Acazulco y Atlapulco, como lo hago en el segundo libro. Y pues, ¿qué les puedo decir más yo? Pues que compren. Tengo un proyecto de lectura, justamente por eso hago libros. Alguna vez brevemente te platico, me decían, es que tú haces libros a granel, ¿no? Yo no hago libros a granel, ni vivo de los libros. Vivo para los libros y hago según necesita el lector. Yo creo literatura breve para que todos empiecen a sentir ese cariño por la lectura. Y en cada uno de mis libros, la verdad es que meto parte de Ocoyoacaque. Es algo que no saben. Tengo un libro que te voy a regalar. Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que está divino, desde la portada. Gracias a David Coronado, que es mi editor. Este libro, por ejemplo, habla de los árboles guardianes que encontré en Acazulco. ¿Hay árboles guardianes? En Acazulco hay un árbol guardián precioso que de mínimo tiene 400 años. Y pues los árboles guardianes tienen la encomienda de cuidar todo el entorno. Okay. Todos los demás árboles y todo lo que circunda, todo el ecosistema. Acazulco tiene unos bosques preciosos, al igual que Atlapulco, y lamentablemente, ¿qué crees? Los están talando. Esa vez, aparte de que hay tala, y que aquí hablamos de tala, esa vez fuimos justamente con el proyecto Naucalpan, el que te platico, a hacer limpieza en esos bosques. Es impresionante la cantidad de basura que encontramos. Personas que hacen magia negra, vudú o lo que quieran llamarle, que entierran cada cosa que dices, no se ponen a pensar en realmente el efecto que tiene tan dañino en los bosques. Sí, claro, para el ecosistema. Exacto. Y aquí es una historia tan hermosa de un árbol guardián, que es el que nos enseña de la mano las bondades del bosque, las bondades de las plantas curativas, de todo este oficio que antes dejaban muy en alto nuestro municipio, que es justamente la herbolaria, los curanderos. Y poco a poco, pues a los niños les voy enseñando cosas que ya no usamos, como ponernos nuestros chiqueadores para que no nos duela la cabeza, qué sé yo. Remedios caseros, exacto, ¿no? Que tenían ahí. Y por ejemplo, de ancestrales. De este árbol, ¿qué nos puedes contar? O sea, ¿es un árbol protector? Ajá. Sí, los árboles guardianes, imagínate que no vieron si tienen por lo menos 400 años. Ok, pero ¿cómo lo practican? O sea, ¿qué hacen con el árbol? O sea, ¿o cómo es? Pues él es el que unifica todo el bosque. Y fíjate que yo, que tuve la fortuna de estar frente a él y que me dijo, porque en este momento yo iba con un chamán que se encargaba de mucho grupo étnico de aquí del Estado de México. Me dijo, a ver, pon tu frente en el tronco del árbol y no tienes idea la experiencia tan genial. Sinceramente sí. Sí. Es para verlo, es enorme, tiene unos brazotes, está preciosísimo. ¿Y sientes calma cuando...? Claro que sí. Es como esa lluvia que luego he visto que es como de abraza un árbol. Sí. Y de hecho, ¿qué crees que aquí lo menciono perfectamente lo que son? ¿Para qué abrazas un árbol y por qué son importantes los baños de bosque? Ok. Aquí en México tenemos, y sobre todo aquí en Ocoyoacac, tenemos unos bosques tan geniales y casi nadie sabe de los baños de bosque. Esos son más famosos, que crecen en China y en Corea, en Japón. Entonces, ¿y qué es lo que hacen en un baño de bosque? Es que el caminar a la sombra de los árboles te ocasiona beneficios de salud importantísimos. Tanto como, por ejemplo, las personitas que tienen problemas inclusive de presión arterial, cuando caminan por los bosques se le nivelan. A ese grado. Y hay una explicación científica, que a lo mejor en otra oportunidad es milagroso eso, ¿no? Sí, me invites y hablemos a lo mejor más enfocado a eso. Ojalá que sí. Pero pues sí, la verdad es que cada libro tiene una historia tan hermosa. Esta es mi última novela, bueno, la penúltima, antes de Pedro el Negro. Está hermosa también. ¿Cómo se llama? Lágrimas en el lago. ¿Y ese de qué trata? Y habla sobre cuando se te muere a alguien, el proceso de duelo que llevas, pues que es difícil, pero la nueva oportunidad que te das de seguir viviendo. Y bueno, habla de las redes sociales, de la desaparición de chicas, de cómo es tan negativo el creer. Pues sabías que solo el 17% de lo que sabemos en redes sociales es verdad. Sí, claro, es muy poco. Todo lo demás no existe. Y bueno, viene Navidad, está uno de Navidad. Tenemos que lo saqué hace un año,
Sí, te decía pues la verdad es que viendo la problemática aquí en Coyoacán, que es bien grave. Años con eso, Sí, o sea, y que se ha luchado y que por más que queremos pues ayudar, obviamente estamos hablando de unos perritos que se reproducen y se magnifica este problema. Es dañino también para los perros como para la gente. Sí, no, básicamente es para la gente. Esta es la historia de muchos perritos abandonados que cuentan bajo qué contexto los dejaron, y está narrado por un perro. Oh. Entonces la verdad es que es para sensibilizar mucho, sobre todo a los niños. Increíble. Yo todo esto, la verdad es que lo hago por los pequeños, porque sé que el cambio va a empezar en ellos. Y ellos son los que nos van a arriar, así como los arrieritos arriaban a sus mulas. Los niños nos van a tener que empujar a nosotros al cambio social que necesitamos. Y pues te digo, todo tiene un propósito. Yo les decía a mis alumnos de los talleres que doy, todas nuestras letras, todos nuestros escritos, nuestros libros deben tener un gran propósito, porque si no están vacíos. Y entonces en cada uno de ellos hay una pues lección a la conciencia de los niños y de los jóvenes. Y están muy ligeros, Pati. Es algo muy bonito, porque, por ejemplo, a mí que no me gusta tanto leer. Sí, esa es la idea. Está muy bonito porque, por ejemplo, todos estos temas de verdad llaman mucho la atención. Sí. Y siento que leerlos está increíble. O sea, está increíble. O sea, ¿cuánto te echas en leer esto? ¿Como unos 10, 15 minutos? Así es, exactamente. Entonces está muy liviano y está increíble que inicies a leer con este tipo de libros. Increíble. O sea, también el de Pedro, pero chéquense estas joyas. Está increíble que ojalá las pudieran tener. Porque están muy cool los temas. A mí me llamó mucho la atención en específico. Voy a leerlo, el baño de bosque que nos está haciendo. No, sí, está divino. No se diga, es uno de mis primeros y habla que todos en la vida sabemos vemos, pero no miramos. Okay. Y pues una niña nos enseña cómo mirar, cómo valorar. Cómo, a pesar de que no tuviéramos vista, nuestro cuerpo está perfectamente diseñado para que mire por todos lados. A través del tacto, a través del olfato, a través de todo miramos. Y pues nos ponemos trabas y no crecemos. Entonces también la historia de Isabela es una historia bellísima. ¿Es de una niña? Es de una niña. Ciega. Que mediante un accidente queda ciega. Y entonces sus padres están pensando cómo le vamos a decir cuando su padre, pues lejos de hacerla sentir que es una desgracia, la deja como es un reto que tú vas a tener que superar y tú vas a aprender. Y la niña nos lleva de la mano mediante ese aprendizaje. Está muy padre. Increíble, tienes muchísimas historias, Pati. Ojalá tuviéramos más para poder que nos contaras todo esto. O sea, yo te invito para que nos sigas aquí en este podcast. Espero tener más capítulos a futuro. Y para que nos sigas contando todas las historias que seguramente van a nacer, que vas a trabajar, porque llevas ya años en esto, es algo que siempre he admirado de ti, que mucha gente también ya te conoce, te ubica en este aspecto, y espero que más gente te llegue a conocer. Claro que sí. Que la sigan en redes sociales, amigos, y pues recuerden adquirir sus libros, están increíbles. Muchísimas gracias, Pati, por venir aquí y regalarnos un poco de tu tiempo, Pati. Un placer. Es algo que agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Recuerden que se pueden suscribir. Y pues vamos a invitar a Pati para que nos cuente ahora una leyenda de terror. Porque ya vienen estas fechas, y que nos cuente una historia que nos ponga la piel chinita. De hecho, la otra semana sale a la venta mi libro que se llama Lecciones del Más Allá. Son 3 cuentos de terror para niños y jóvenes, pero que también tienen un toque cultural. O sea, yo no me voy por Halloween y demás, sino más bien aterrizado a la cultura mexicana, al Día de Muertos, ¿no? Así todas estas leyendas que están padres contarlas, ¿no? Claro, por supuesto. Está muy, muy padre. Yo las disfruto bastante. Sí. Y recuerden que se pueden suscribir, sigan aquí a Pati, síganos a nosotros. Y muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati.